Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal de tenerlos por aquí. Si eres nuevo /diagonal muchas gracias por dar clic y quedarte. Y si ya eres parte de esta familia, un abrazo enorme. Como siempre espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buena vibra. Hoy amigos nos adentramos en un tema explosivo. Un tema que ha generado muchísimas preguntas, rumores, especulaciones, y que por fin, vamos a desentrañar. Hoy vamos a hablar de Burak y Neslihan. Sí, los protagonistas de ese romance que nos mantuvo pegados a la pantalla. Y no solo eso, vamos a revelar secretos. Toda la verdad. Porque hoy vamos a analizar a fondo con lupa esa relación que tanto nos cautivó y vamos a descubrir qué pasó realmente. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fanáticos de Burak y Neslihan. Nos encantan sus personajes, su química en pantalla, y por supuesto, nos ha intrigado muchísimo su vida personal. ¿Realmente eran pareja? ¿Qué sentían el uno por el otro? ¿Por qué, si hubo algo, no prosperó? Todas esas preguntas y muchas más son las que vamos a intentar responder hoy. Pero antes de empezar, y porque sé que lo van a disfrutar mucho, quiero pedirles un favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Aquí en este canal, siempre estamos hablando de tus estrellas favoritas, analizando sus vidas, sus romances, sus secretos, y muchas sorpresas más. Así que únete a la familia. Suscríbete ahora mismo. No te arrepentirás. Bien. Ahora sí. Prepárense porque comenzamos con la verdad sobre Burak y Neslihan. Empecemos por el principio. ¿Cómo se conocieron Burak Özçivit y Neslihan Atagül? Pues bien, la chispa surgió en el set de rodaje de la exitosa serie Kara Sevda, conocida en español como Amor Eterno. Una serie que, créanme, fue un verdadero fenómeno. La historia, la actuación, la fotografía, todo era impecable. Y por supuesto, la química entre los protagonistas, Burak y Neslihan, era simplemente arrolladora. Para aquellos que no estén familiarizados con la trama, Kara Sevda cuenta la historia de Kemal Soydere y Nihan Sezin, dos jóvenes de mundos completamente distintos que se enamoran perdidamente. Kemal, un joven de clase media, sueña con una vida mejor, mientras que Nihan pertenece a una familia adinerada con oscuros secretos. Su amor se ve constantemente amenazado por las intrigas, las mentiras y las presiones sociales. A lo largo de la serie luchan contra viento y marea para estar juntos, enfrentándose a obstáculos que ponen a prueba su amor y su determinación. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó a audiencias de todo el mundo, incluyendo países de Latinoamérica, Europa del Este y Oriente Medio. El éxito de Kara Sevda se debió a varios factores: la apasionante historia, la impecable producción, la exquisita fotografía y, por supuesto, la magistral interpretación de sus protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Su química en pantalla era tan palpable, tan intensa, que el público no podía evitar sentir que estaban presenciando algo especial, algo real. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue evidente. En la pantalla interpretaban a dos enamorados que luchaban contra viento y marea para estar juntos. Pero, ¿qué pasaba fuera de las cámaras? ¿Se transmitía esa magia? ¿Realmente existía algo más allá de lo profesional? Los rumores comenzaron a correr como la pólvora. Los medios de comunicación, los fans, todos querían saber si ese amor ficticio se había trasladado a la vida real. Las fotos, los vídeos. Todo era analizado al milímetro. Y por supuesto cualquier gesto, cualquier mirada, se interpretaba como una prueba de que algo estaba pasando entre ellos. La expectativa era tal que cualquier interacción entre Burak y Neslihan se convertía en noticia. Las redes sociales ardían con comentarios, especulaciones y teorías sobre la naturaleza de su relación. Los fans crearon perfiles dedicados a analizar cada detalle de sus apariciones públicas, buscando indicios de un romance secreto. Varios testigos, personas que trabajaban en el set, aseguraban haber visto momentos de mucha cercanía, de complicidad, conversaciones largas, miradas que se escapaban. Incluso se habló de cenas románticas fuera de horario de trabajo. Pero claro, todo era extraoficial. Ninguno de los dos había confirmado, ni desmentido, nada. Las fuentes cercanas a la producción contaban que la dinámica entre Burak y Neslihan era muy particular.
Se les veía riendo juntos, bromeando y compartiendo momentos de ocio fuera del set. Algunos miembros del equipo aseguraban que se comportaban como una pareja, con gestos de afecto y una comunicación muy fluida. Otros, en cambio, restaban importancia a estos detalles, argumentando que eran compañeros de trabajo que se llevaban bien. Burak, en ese momento, ya era un actor muy reconocido, muy popular. Y estaba en una relación con la también actriz Fariye Evcen, con quien finalmente se casó. Fariye, a su vez, era una figura muy querida por el público, y su relación con Burak era vista como un romance de ensueño. Neslihan, por su parte, estaba comprometida con Kadir Doğulu, con quien también se casó. Kadir, también actor, era conocido por su profesionalismo y su discreción. Su relación con Neslihan era sólida y estable, y ambos eran muy respetados en la industria. La situación era delicada. Ambos protagonistas estaban comprometidos, y cualquier rumor sobre un romance entre ellos podía dañar sus respectivas relaciones sentimentales y sus carreras profesionales. La presión mediática era enorme y cualquier movimiento en falso podía ser catastrófico. Entonces, ¿qué creía la gente? Muchos, por supuesto, negaban cualquier tipo de relación romántica entre Burak y Neslihan, argumentando que todo era parte de la ficción, de la promoción de la serie. Que eran grandes profesionales, y que la química que veíamos era simplemente fruto de su talento. Esta postura era defendida por aquellos que creían en la profesionalidad y la ética en el mundo del espectáculo. Argumentaban que los actores eran capaces de crear conexiones emocionales intensas en pantalla, pero que eso no significaba que existieran sentimientos reales fuera del set. Consideraban que la especulación sobre la vida personal de los actores era injusta e intrusiva. Sin embargo, otros, los más románticos, se aferraban a la idea de que sí, de que había algo más. Que el amor entre Kemal y Nihan, sus personajes, había trascendido la pantalla. Que era imposible simular esa intensidad, esa conexión. Este grupo de fans creía que la química entre Burak y Neslihan era tan palpable que no podía ser producto solo de la actuación. Consideraban que la conexión emocional que veían en la pantalla era una manifestación de sentimientos reales. Se sentían identificados con la historia de amor de Kemal y Nihan, y esperaban que esa historia continuara en la vida real. Y aquí viene la parte más jugosa, la que todos estábamos esperando, los secretos. ¿Qué sabemos a ciencia cierta sobre esta relación? Bueno, hay que decir que a pesar de todos los rumores, nunca hubo una confirmación oficial de una relación romántica entre ellos. Ni entrevistas ni publicaciones en redes sociales, nada. Sin embargo, sí hay indicios, pequeños detalles, que nos hacen pensar que la realidad pudo ser un poco diferente. La falta de confirmación oficial por parte de Burak y Neslihan alimentó aún más la curiosidad y las especulaciones. La ausencia de declaraciones, de fotos comprometedoras, de pistas concretas, dejaba un vacío que los fans llenaban con sus propias interpretaciones y teorías. Por ejemplo, después de la serie, durante la promoción, y en eventos públicos, siempre demostraron una complicidad que iba más allá de lo profesional. Risas, abrazos, miradas. Siempre había una conexión palpable entre ellos. En las entrevistas, Burak y Neslihan se mostraban muy cómodos y cercanos el uno al otro. Se reían juntos, se apoyaban y se elogiaban mutuamente. Sus respuestas eran a menudo evasivas, pero dejaban entrever una admiración y un cariño especiales. Además, varios expertos en lenguaje corporal han analizado fotos y vídeos de ellos, y han detectado señales de atracción, de interés mutuo. Microexpresiones, posturas, detalles que, según estos expertos, delatan emociones reales. Los análisis de lenguaje corporal revelaron detalles interesantes. Por ejemplo, la forma en que se miraban, la frecuencia con la que se tocaban, la inclinación de sus cuerpos, la dilatación de sus pupilas. Todos estos factores eran considerados indicadores de atracción y conexión emocional. Los expertos destacaban la sintonía y la complicidad que se percibía entre ellos, incluso en situaciones informales. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué, si hubo algo, no prosperó? Aquí entran en juego varios factores. El primero y más importante es que ambos tenían pareja. Burak, como dijimos, estaba con Fariye Evcen y Neslihan con Kadir Doğulu. Es muy probable que si algo surgió entre ellos, se viera frenado por el respeto a sus respectivas parejas. La lealtad y el compromiso hacia sus parejas sentimentales fueron, probablemente, un factor determinante.
La decisión de priorizar sus relaciones actuales, a pesar de la fuerte conexión que pudieran sentir el uno por el otro, habla de su profesionalismo y su ética personal. Segundo, la presión mediática. Los paparazzi y los fans estaban constantemente bajo el foco. Cualquier movimiento, cualquier gesto, era analizado, comentado. Esto sin duda puede ser muy agobiante y puede dificultar el desarrollo de una relación. La constante exposición mediática, la atención obsesiva de los fans y la especulación constante sobre su relación pudieron haber sido muy difíciles de manejar. La presión y el escrutinio público pueden ser muy destructivos para cualquier relación, especialmente cuando se está en el ojo del huracán. Tercero, la distancia. Aunque trabajaron juntos en Karasevda, sus vidas profesionales siguieron caminos separados. Cada uno tenía sus proyectos, sus responsabilidades. Y aunque el amor a distancia es posible, es mucho más difícil. Después del éxito de Karasevda, tanto Burak como Neslihan continuaron desarrollando sus carreras profesionales, participando en nuevos proyectos y compromisos. La distancia geográfica y la dedicación a sus respectivos trabajos pudieron haber dificultado el mantenimiento de una relación. Y por último, y quizás lo más importante, el tiempo. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias, los momentos, no son los adecuados. Y aunque haya una fuerte conexión, las cosas simplemente no se dan. La vida a menudo nos presenta encrucijadas donde debemos tomar decisiones difíciles. Es posible que a pesar de la fuerte conexión entre Burak y Neslihan, el momento no fuera el adecuado, o las circunstancias no fueran propicias para que su relación prosperara. A veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos. En definitiva, la historia de Burak y Neslihan es un enigma. Un enigma romántico que ha mantenido a sus fans en vilo durante años. No podemos asegurar al 100% que hubo un romance, pero tampoco podemos negar que hubo algo especial entre ellos. Una química innegable, una conexión que trascendió la pantalla. La verdad sobre la relación entre Burak y Neslihan sigue siendo un misterio. A pesar de todas las especulaciones y los indicios, la respuesta definitiva sigue siendo esquiva. Lo que sí podemos afirmar es que su trabajo en Karasevda dejó una huella imborrable en el corazón de los espectadores, y que su química en pantalla fue algo único y especial. Lo que sí sabemos es que a pesar de todo, ambos han seguido adelante con sus vidas. Burak está casado con Fariye Evcen y tienen un hijo. Neslihan está casada con Kadir Doğulu y ambos son muy felices. Y al final, lo importante es que cada uno haya encontrado su camino, su felicidad. La historia de Burak y Neslihan nos recuerda que el amor, a veces, es complicado, y que no siempre es fácil encontrar la felicidad. Pero también nos enseña que es posible seguir adelante, y que cada persona tiene derecho a encontrar su propio camino. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desentrañado los secretos, hemos analizado la verdad, o al menos, la parte de la verdad que podemos conocer. Espero, de verdad, que les haya gustado este vídeo. Que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. A mí personalmente me encanta este tema. Me encanta analizar las historias de amor de nuestras estrellas favoritas. Y por supuesto me encanta compartirlas con ustedes. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por su apoyo, por sus comentarios. Ustedes son los que hacen que este canal siga adelante. Muchas gracias. Y ahora, como siempre, quiero pedirles que me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Burak y Neslihan? ¿Creen que hubo algo más? ¿Cuál es su escena favorita de Karasevda? Quiero leerlos a todos. Comenten abajo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.